Señor, un cara a cara tú y yo. Ya no importa qué voy a hacer después, que he dejado en casa por hacer. Ahora es un tiempo, Jesús, donde necesito de tu presencia en esta hermosa mañana. Gracias por una semana más de vida. Gracias por el regalo de la vida. Gracias por el oxígeno que mis pulmones pueden respirar. Gracias por cada latido de mi corazón. Señor, gracias por cada movimiento que cada una de mis extremidades pueden hacer. Gracias por mi cuerpo. Señor, gracias por poder escuchar con mis oídos los pajarillos en la mañana. Señor, gracias por tantas y tantas otras cosas. Te agradecemos en esta mañana, Jesús. Y hay cientos y cientos y miles de motivos, papá, por los que darte las gracias. Señor, nos sentimos afortunados. Gracias, Jesús. Y hoy a exaltarte, a honrarte, glorificarte y bendecirte, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra y todo el honor, porque tú eres bueno, santo y misericordioso. Y ayúdanos en esta mañana, Señor, a ver lo que tú tienes para nosotros con tu palabra, que podamos, Señor, ser bendecidos y ser tocados y ver y examinar todo aquello y apreciar lo maravilloso que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Rey de Reyes? Y le damos las gracias al Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gloria al Señor. Le damos las gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Y la adoramos y bendecimos a nuestro Rey y Señor. Gloria al Señor. Muy bien. Dentro de un momento les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Efesios. Pero antes, el título, de la muerte a la vida, es el mensaje de hoy. Una de las cosas, no solamente en este siglo XXI, también en el siglo XX y en los siglos antepasados, pero como nunca antes en el siglo XXI, la verdad está siendo muy cuestionada. La verdad está siendo muy cuestionada en el sentido que todo lo que uno pueda decir o declarar, bueno, pudiera ser o no pudiera ser, porque todo es relativo, todo tiene algo de verdad y tiene algo de falsedad. Así que no creas todo lo que cuenten y todo lo que digan. Y eso ha estado desde el principio de las edades del ser humano. Cuando Dios empezó y comenzó a hablar y a declarar verdad sobre los hombres, especialmente sobre nuestros primeros padres, recordamos cuando el Señor Dios había hablado acerca de lo bello, de lo hermoso, del Edén y todo lo demás, y todo lo que podía hacer el hombre, todo lo que podía hacer la mujer. Y llega un momento en que Dios va y les dice, tanto al hombre como a la mujer, miren, les tengo que comentar algo. Pueden hacer lo que quieran, pueden divertirse, pueden gozarse, pueden hacer esto y esto y esto. Todo esto lo he creado para vosotros porque yo les amo, les aprecio, les quiero. Ustedes son algo especial para mi corazón. Pueden hacer de todo, pero les voy a pedir que algo no hagan. Y lo que no van a hacer es que ustedes van a ir al árbol de la ciencia del bien, del conocimiento, y van a tomar del árbol. De ese no, porque el día que ustedes coman de ese árbol, quiero declararles que ciertamente ustedes van a morir. Entonces yo quiero que ustedes no mueran. Entonces les advierto que de ese árbol no coman. Y de pronto ya sabemos toda la historia, donde apareció aquel ser vivo moviéndose entre las ramas en forma de serpiente, donde había dicho, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho.
y ya puso en duda la palabra de Dios, de lo que Dios había declarado al hombre y la mujer. Y eso es lo que el mundo de hoy día ofrece y hace, poner en duda la palabra del Señor. Hay una de las declaraciones portentosas, valerosas de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesús había declarado. Y eso lo encontramos en el capítulo 8 del libro de Juan, cuando Dios dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Pues libres del pecado, libres de los pensamientos propios nuestros que nos pueden atar, libres de las ataduras y pensamientos que otras personas pueden decir que son falsos y pueden marcar la diferencia en nuestra vida. Nos hace libres de todo eso, pero principalmente libres de nuestro pecado, de nuestra rebelión, donde conocemos al Señor y donde el Señor nos da totalmente libertad, donde uno es libre para poder vivir la vida cristiana y uno vivir en este mundo con satisfacción, creyéndole al Señor de lo que dice su palabra y no creyendo lo que dice el mundo, no creyendo lo que dice la serpiente antigua, no creyendo lo que dicen las filosofías y corrientes de este mundo. Y digo todo esto porque como nunca antes en este siglo tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Tenemos que agarrarnos de la palabra del Señor. Hemos dicho y hemos declarado que hace muchísimo tiempo, desde años atrás, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto, el Señor está cerca, cada día se acerca. Y algunos pueden burlarse, algunos pueden decir cosas bárbaras, como dice el apóstol Pedro, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está eso que ustedes predican? ¿Dónde está? Pero estos son ignorantes, donde ignoran acerca de la paciencia de Dios, que Dios es siendo paciente para con todos los hombres, para que procedan al arrepentimiento. Y así que nosotros damos las gracias al Señor por ese tiempo que Él está dando de más, el tiempo de la gracia de Dios, para que hombres y mujeres vengan al conocimiento de la verdad de Dios. Ahora, digo todo esto porque vamos a ver en el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 1, una declaración portentosa acerca de la historia del Evangelio, donde Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso desde Roma, donde Pablo estaba encarcelado, donde aquella iglesia que había sido fundada en el segundo viaje al final y principio del tercero viaje misionero del apóstol Pablo, una iglesia allí en el centro de Éfeso, donde había un gran templo, como ustedes saben, Diana de los Efesios, habría unas grandes bibliotecas, había conocimiento, había de todo, y Pablo les presenta no una nueva verdad, sino les presenta la verdad auténtica del Evangelio a la iglesia, donde ellos conocen al Señor, pero luego lo que ocurre es que en el establecimiento de la iglesia, como muchas veces pasa el tiempo, y de pronto surgen nuevas ideas, de pronto surgen nuevos pensamientos, de nuevo surgen nuevas filosofías. Con que tú estás yendo allí, con que tú estás creyendo tal cosa, y todavía sigues en ese camino, y todavía sigues en esto, y todavía sigues en aquello, y sigues en lo otro. Y a veces se pone en duda, o quieren poner en duda, la palabra de Dios. Por eso dije hace un momento que la verdad es la palabra de Dios. El cielo, la tierra pasarán, pero su palabra no ha de pasar, ni una jota ni una tilde, como dice la palabra del Señor. Entonces, lo que hace Pablo, a diferencia de todas las cartas que le escribe, aquí él trae una revelación maravillosa donde habla acerca de la historia del Evangelio, la historia de Dios para con nosotros, y nos revela y nos manifiesta lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es algo extraordinario y es algo maravilloso. En el libro de Efesios, en el capítulo número 2, en el versículo 1, en adelante, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, y como dicen algunos, vamos a ponernos los anteojos por la presbicia, porque si no tengo que hacer así para leer de cerca, y dice así la palabra de Dios, y escuche bien, Pablo le dice a los efesios y a nosotros hoy también, y Él, hablando de nuestro Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando en nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Y esto, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora escucha bien, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Es una revelación tremenda y maravillosa. Pero sabes, en esta porción que hemos leído, en esos 10 versículos del capítulo 2, verso 1 en adelante, se encuentra la historia del Evangelio. Se encuentra lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahí hemos visto donde Pablo muestra el estado del hombre caído, del hombre cómo cayó. Nos muestra también el triste camino de los pecadores. Nos habla acerca de la vida de los rebeldes. Nos muestra también el plan de salvación, de redención, y nos muestra salvación que Dios ha dado a nosotros, que tiene una finalidad y tiene un propósito. Ahora, en todo esto, lo que nosotros podemos ver en ese extracto de 10 versículos, vemos cómo era nuestra vida antigua. Eso se nos ha olvidado, cómo era nuestra vida antigua. Y digo que se nos ha olvidado porque ahora que estamos en Cristo, y déjeme decirle que la palabra en Cristo, Pablo la usa muchísimas veces y le da importancia, porque en Cristo somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero a veces se nos olvida que no podemos vivir ya la vieja vida, la vida antigua, sino tenemos que andar en la nueva vida que Dios nos ha dado. Pero fíjense, por si algunos de ustedes decían antes que no tenían testimonio, ¿cómo que no? Hay testimonio. Y este es el testimonio de nosotros que vamos a ver dentro de un momento. Pablo nos revela nuestra situación espiritual de lo que hemos leído. En primer lugar nos dice que estamos muertos espiritualmente. De cierto te digo que de cuando tú comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y hemos de morir, y morimos espiritualmente. Que el día que nosotros muramos físicamente, porque nuestro cuerpo se va desgastando por la famosa ley de la termodinámica, con el paso del tiempo, con el paso de los años, de las edades, la atmósfera, el calor, el frío, los agentes atmosféricos, por la fricción del cuerpo, ¿cierto? La erosión. Nos vamos desgastando, tanto externamente como internamente. Y llegará un día que este cuerpo hará que dejará de existir. Moriremos físicamente. Pero lo peor es morir espiritualmente. Por eso, ciertamente morirás. Y tú y yo nos encontramos muertos espiritualmente, todos nosotros, alejados de Dios, donde ya sabemos a dónde era nuestro destino final. Pero sabes, pero también nosotros, en la vida que nosotros vivíamos antes, éramos llevados por influencias, por las corrientes de este mundo, las corrientes de este siglo. Y en este siglo XXI, ¿cuántas corrientes filosóficas hay? Muchísimas. Que si nosotros nos levantamos nuestra voz en contra de ello, ya somos acusados de delitos de odio. Pero todos esos pensamientos y doctrinas que se levantan, y lo voy a definir con 4 letras, W-O, cada kilo, E, walk. Toda esa corriente que se mueve, que engloba muchísimas más, son contrarias a la palabra de Dios. Son contrarias a los designios de Dios. Nos aleja completamente de Dios. Entonces, todos nosotros estábamos sometidos y abrazábamos esa corriente sin darnos cuenta. Pero lo peor de todo, como les dije el otro día a los estudiantes, todos nosotros estábamos bajo la desobediencia, estábamos bajo la influencia y bajo la cobertura del príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo tiene su nombre.
se llama Satanás. Y sin darnos cuenta, usted y yo estábamos bajo la influencia de Satanás, porque andábamos en las obras de la carne y andábamos en la influencia del mundo. Pero también nuestra vida interior, nosotros nos gobernábamos y nos dirigíamos, ¿por qué? Por nuestros impulsos carnales, por los impulsos que tenía nuestra vida, los impulsos de la naturaleza humana. Ay, hoy se me apetece esto, hoy se me apetece no sé cuánto, hoy se me apetece tal. Y no nos damos cuenta, no estoy diciendo que se nos apetece un plato de potaje, cosas pequeñosas, cierto, de la carne, y no nos damos cuenta que eso dañaban nuestro espíritu y también muchas de esas cosas dañaban nuestro cuerpo físico y también nuestra mente. Así que vivíamos una vida, como dice Pablo, una vida totalmente egocéntrica, una vida totalmente egoísta para nosotros mismos. No teníamos a Dios presente en nuestra vida para nada. En otras palabras, de la forma como nosotros vivíamos antes, usted y yo, y usted que me ve, lo siento, éramos por naturaleza enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Piense por un momento. ¡Ay, caramba, qué fuerte! Sí, enemigos de Dios. Y eso es una locura. Una locura. En estos días, del 31 al 1, creo que fue, ¿verdad? Donde la gente ignorantemente, en este país y en muchos países, celebran la muerte, celebran la oscuridad, celebran las tinieblas, celebran lo oculto, lo malicioso. Pero si esto es divertido, que, ¿cómo se dice? Ustedes qué aburridos que son y que todo lo demás. Pues precisamente el Señor Jesucristo vino para derribar todas las huestes de maldad y echarlas fuera, todas esas cosas. Y sin embargo el mundo, ignorantemente enemigo de Dios, celebra todo este tipo de acontecimientos y fiestas cuando no tienen nada que ver con nosotros. ¿Saben de lo que hablo, cierto? Entonces, ¿para qué vamos a celebrar la muerte? Ay, pero es que es divertido y todo lo demás. Y sin darnos cuenta le estamos abriendo puertas al enemigo, a Satanás, en nuestra vida. Por eso el mundo se encuentra bajo la influencia del enemigo, de Satanás. Y por tanto te considera a Dios su enemigo. Y si somos enemigos de Dios, eso es algo terrible. Y la gente cuando habla a mí me da tristeza y me da pena porque lo dicen por ignorancia. Totalmente no conocen a Dios. Y ser enemigo de Dios no te conviene. No te conviene para nada. Porque tendrás la de perder siempre, siempre. Y te irás fuera de su presencia, donde allí es el lloro y crujir de dientes. Eso es lo que Pablo me menciona y dice aquí. Pero ¿sabes? Algo increíble. Dios sabiendo todo esto, no se quedó con los brazos cruzados. No se quedó con los brazos cruzados. Sino Dios dijo en su diseño y en su plan, y es lo que Pablo le está diciendo a los Efesios, Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios que es rico en misericordia, verso 4, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es la gracia de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo, aún sabiendo esto, daba su vida por usted y por mí, para que usted y yo fuésemos salvos por la gracia de Dios. La gracia de Dios es un tema sublime, es un tema maravilloso, y no tengo todo el tiempo para desarrollar la gracia de Dios, pero es un don inmerecido de parte de Dios para nuestras vidas, donde no lo merecemos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros vemos en los evangelios y leemos, nunca observamos a Jesús hablando de la gracia. Nunca vemos al Señor, bueno, discípulos, vengan todos para acá, en el sermón de la montaña les voy a hablar de la gracia. Nunca lo vemos hablando acerca de eso. Pero sin embargo Jesús, todo lo que hacía, toda su manifestación, toda su gloria aquí en la tierra, era pura gracia. Maestro, hemos hallado a esta mujer en el propio adulterio en su casa ahora mismo. Y la ley nos enseña que tenemos que apedrearla según Moisés.
¿Verdad, maestro? Correcto. Maestro, aquí la traemos para juzgarla y aquí están las piedras para lanzar porque debe de morir según la ley de Moisés. Correcto. Bueno, maestro, ¿cuándo empezamos? Muy bien. El que de vosotros esté libre de pecado y no haya cometido nada, que lance la primera piedra. Y esa palabra penetró en lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros, de ellos, y les acusó y les hizo ver sus malas obras. Ahí Jesús mostró su gracia sobre esa mujer. Jesús mostró su gracia también cuando dijo, chicos, hoy vamos de campaña y vamos a ir a una ciudad, esto es ironía mía, a una ciudad muy amada por vosotros. Sí, maestro, ¿cuál? Vamos a ir a Samaria porque me es necesario. Maestro, ¿qué vas a pasar por Samaria? Y vemos el Señor que pasó en medio de Samaria y allí en el pozo de Jacob se encontró a una mujer llamada la Samaritana. No sabemos su nombre. Donde Jesús le revela, tienes 5 maridos, has tenido 5 y el que tienes ahora tampoco es el tuyo. Y Jesús no vino a acusarla, sino vino a declarar su condición, que así no se puede vivir. Y Jesús le mostró su misericordia, Jesús le mostró su perdón, y aquella mujer halló gracia. Así era nuestro Señor Jesucristo, constantemente manifestando la gracia de Dios. Por eso, los fariseos odiaban a Jesús. Los fariseos eran asesinos de la gracia de Dios. Porque por nuestra propia naturaleza, por nosotros mismos, de los pecadores que somos, si alguien hace algo, si alguien comete algo, nuestra naturaleza es que la pague, hacer venganza y hacer daño. Eso es la carne. Pero la gracia de Dios, no. La gracia de Dios lo que hace es que nos perdona, nos justifica, nos da la bendición, nos restaura y nos quita el castigo. Y el castigo lo lleva a otra persona, que en este caso lo llevó Jesús. Y eso en nuestra mente, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Hace como 2 o 3 años se hizo viral esta historia. Un hombre bebido mató a un transeúnte, a un joven en la carretera, pasó por arriba, lo arrolló y lo mató y huyó. Pero con las cámaras de seguridad y todo lo demás y con el tiempo lo encontraron al que había hecho tal fechoría. Según la ley, si ese hombre que lo habían tomado, evidentemente, y ser juzgado, y le cayeron tantos años de cárcel, pues evidentemente la justicia lo avala. Eso es hacer justicia. Hizo algo indebido. Iba tomado. Mató a una persona. No paró, se fugó. Y por tanto, tantos años de cárcel. Por otro lado, la familia, en su anhelo y su deseo, le dan ganas de coger a ese individuo que mató a su criatura inocente. Hablando vulgarmente, tenemos ganas de tomarlo a esa persona y escacharle la cabeza. A ver por qué hizo eso. A ver por qué tomó esas bebidas y todo lo demás. Pero eso se llama venganza. El día del juicio que se celebró, la familia tomó la decisión de perdonarlo y decirle al juez, juez, queremos que levanten todos los cargos contra él. Lo perdonamos. Queremos que venga a nuestra casa y queremos enseñarle quiénes somos nosotros. Esa familia, eso es viral, lo que estoy diciendo, fue real. Fue una familia que ocurrió en Estados Unidos, una familia cristiana. Eso se llama gracia. Gracia. Nosotros aplicar la gracia sobre otras personas es complicado. Ni el que me la hace, me la paga. Pero Jesús dijo, pon la otra mejilla. Jesús dijo, dale el capote. Jesús dice, otra milla. Jesús dice, dale un vaso de agua. Esa es la gracia de Dios. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Jesús enseñó eso.
tus pecados fueron perdonados y todo lo demás, y te sacamos de la cárcel, y tu deuda fue liberada. Y ahora porque te debía 10 denarios, lo detienes, lo coges, lo llevas a la justicia y que pague. ¿Cómo es eso? Volvió otra vez el Señor, yo te perdoné, que tú debías 10 veces más que aquel pobre. Venga, hombre, tú vas adentro. Y le enseñó la lección para que aprendiera la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y nosotros tenemos que estar agradecidos. Señor, gracias, porque tú nos has rescatado. Y estamos agradecidos porque nos has rescatado ¿de qué? De nuestra muerte espiritual. Dios nos ha rescatado de nuestra muerte espiritual. Dios es rico en misericordia, que por su grande amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, con su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor nos rescató, como dice ahí, de la muerte espiritual, de morir eternamente, separado de Dios, y juntamente con aquel que dijo, con que Dios os ha dicho. ¿Se imagina pasar la eternidad allí? No queremos eso. Así que Dios, con misericordia y amor, nos dio vida juntamente con el Señor. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos rescató por su gracia y nos trasladó a las regiones celestiales. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y para Pablo ya es como si nosotros hubiéramos resucitado ya. Pero todavía no ha sucedido. Pero para Dios ya hemos sido resucitados. Muchas veces yo lo aplico humanamente de esta forma. Nosotros lo que estamos viviendo es, ¿se acuerdan ustedes? Yo lo pongo así, en la época antigua, una cinta de VHS, de cassette, de vídeo, donde la insertamos en el aparato, le ponemos el play y la película está viéndose. Mira, lo que va a pasar, que no me cuenta la película, pero aquel ya la vio, ya Dios vio la película, ya el apóstol Pablo sabe lo que va a ocurrir. Así que ya nosotros estamos resucitados juntamente con el Señor, pero estamos aquí en la tierra. Ya sí, pero aún no. Entonces tenemos que vivir de esa manera, en victoria. Tenemos que vivir en satisfacción con el Señor, donde somos más que vencedores. Así que esto es para dar las gracias y ser bendecidos para el Señor. Y luego añade una vez más, y recalca por tercera vez Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, Pablo lo que está haciendo aquí es que nosotros podamos ver, miren, Dios les ha salvado con una razón, y la razón es para que ustedes puedan ver no solamente la obra de Dios, sino que Dios los rescató de la muerte espiritual con propósito. Nos rescató a cada uno de nosotros por su gracia y con propósito. Pero los que somos salvos es por la gracia de Dios, no es por nuestras obras, porque nuestra naturaleza pecaminosa, no, pero yo tengo que esforzarme, yo tengo que hacer cosas, yo tengo que hacer penitencia, tengo que andar de rodillas, tengo que flagelarme, tengo que autocastigarme, tengo que pagar un precio. No, nunca ha sido así. Eso fue lo que se hizo, que se denunció. Y justamente en estos días, pero hace ya más de 500 años, el 31 de octubre de 1517, en la catedral de Wittenberg, en Alemania, aquel hombre llamado Lutero, donde clavó en la catedral de Wittenberg sus 95 tesis, donde decía, yo estoy leyendo la Escritura, estoy leyendo la palabra de Dios y encuentro aquí que hay 95 puntos que no se están haciendo. Y el principal de todos, el más gordo, el más grueso de todo, es el que se llamó las famosas indulgencias. Yo pago, yo hago esto, yo hago tal cosa y soy perdonado de mis pecados. Y Lutero denunció tal cosa. Y luego hubo el movimiento de la Reforma,
que dicho sea de paso, siempre lo digo, cuando nos dicen a nosotros, no, es que ustedes vienen de allí. No, yo no vengo de allí. Vendrás tú, pero yo no. Nosotros venimos desde el día de Pentecostés, en el Hechos 2, del nacimiento de la iglesia. Ahí venimos nosotros. Sencillamente allí lo que ocurrió fue una reforma, fue una renovación espiritual que tuvo que estallar porque las cosas estaban haciendo mal. Era volviendo a la palabra de Dios, volviendo a la doctrina sana, no con preceptos humanos. Y así es el hombre. Así que para que nadie se gloríe. Y en Cristo Jesús, dice aquí Pablo, Dios hizo una obra de arte. Somos hechura suya. Miren, esa palabra hechura suya es la de un artista. Es la de un gran artista. Esa es la idea en el idioma griego, hechura suya. Es la de un maestro, donde con sus manos, con sus habilidosas manos, con su maestría, hace una obra de arte, donde toma la arcilla, donde toma el barro, empieza a modelar, como vemos en Jeremías, que él es el alfarero, empieza a trabajar, y de pronto empieza a dar forma y puede hacer como ese bello jarrón que estamos ahí. Una obra de arte, qué precioso, ponerlo a la entrada de la casa con unas flores y todo el mundo, ¡ay, qué bonito! Pues ni lo toque para verlo, ni lo toque, pues si se cae, agárrate. Entonces, uno disfruta. ¿Sabes que precisamente Dios ha hecho eso contigo? Tú eres una obra de arte. Tú estabas, y ahí sí estoy de acuerdo con Pedro Sánchez, tú estabas ahí en la fangosfera. Todos nosotros estábamos en la fangosfera metidos en el pecado. Pero Dios nos sacó, nos rescató y no se quedó con los brazos cruzados, sino nos hizo una obra de arte. Pero esa obra de arte, como dice aquí, nos rescató para llevar a cabo, ¿qué cosa? Nuestras buenas obras, nuestras obras buenas. Ahora, escucha bien, que con este mensaje quiero que nos quedemos con esta declaración y con esta verdad. Muchos cristianos se han quedado en la parte de la salvación disfrutando de la gracia de Dios. ¡Ay, qué bueno Dios! ¡Ay, qué maravilloso Dios! Pero no recuerdan que hay propósito para su salvación, que es llevar a cabo las buenas obras de salvación que ya Dios preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo. Agárrate. Antes que tú nacieras, al igual que Jeremías, ya Dios te tenía en el conocimiento, en la mente. Yo una vez me hice esa pregunta. Jeremías, antes que tú fueses en el vientre de tu madre, yo ya te conocí. No, ¿y eso cómo es? Como que Dios lo conoció. Estaba programado. ¿Cómo es eso? Y todavía no estaba. El feto todavía no estaba en el vientre de su mamá. ¿Cómo que Dios lo conoció? Dios que es rico en sabiduría, en conocimiento, en misericordia. ¿Dónde estaba? En la mente de Dios. Dios sabía que un día iban a ser Jeremías y lo iba a llamar por profeta a las naciones. Y desde antes de eso, a nosotros, Dios sabía que usted y yo íbamos a ser salvos. Y ya desde antes que usted y yo naciéramos, ya Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros andésemos en ellas. Así que el punto es este. ¿Dónde estamos? ¿En la gracia disfrutando, dando gracias a Dios, que es bueno? ¿O estamos también entrando en otro nivel, andando en las buenas obras? Es para preguntárselo. Es para preguntárselo. Doy gracias a Dios por los voluntarios en esta iglesia, los que se han ofrecido por ser ujier, por estar ¿cómo se llama? En los salmistas, estar ujieres, en la limpieza, arriba, ¿cómo se llama? En el cafetería, en esta parte acá, la obra social, todas esas cosas y muchas más que se me escapan. Doy gracias a Dios por cada uno de vosotros, porque se trata, la tesorería también, todo, de dar gracias a Dios por los voluntarios.
Pero hacen falta más para hacer las obras de Dios, para pregonar la palabra, para decir. Y hay algo que Dios nos está demandando a nosotros. Este año nosotros hemos declarado la visión de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Así que Dios te rescató para que lleves a cabo sus buenas obras. Y nosotros podemos decirle, Señor, ¿qué buenas obras has tú preparado? Pues dentro de la visión que Dios nos ha dado, y voy a nombrarle 3 cosas sencillitas, pero hay mucho más, es que cuando tú entres aquí adentro, ¿sí?, puedas tú disfrutar ¿de qué? De Dios. El Salmo 100 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Esto es parte de la visión que Dios nos ha dado. Disfrutar de la presencia de Dios. Aquí venimos a gozarnos de la presencia de Dios. Venimos a disfrutar de la presencia de Dios. A ver, los que están en el mundo, ¿no quedan? Oye, quedamos. Sí, ¿qué día? Pues mira, mañana y tal. ¿Tú qué vas a llevar? Y para alegrarse la fiesta, siempre hay que llevar algo. Pero muchas de estas cosas que lleva el mundo, nosotros no las compartimos. Hay que llevar alcohol, hay que llevar ciertas sustancias químicas y bueno, y una dosis de humor. Entonces llegamos a la fiesta, nos pegamos un chute y ahí empezamos la fiesta. Oh, eso no se puede olvidar. Y buena música, playlist, los 40, ¿no? Spotify, nos ponemos allí y allí, ¿a qué ponemos? Pues mira, pon a Yankee, a Daddy Yankee pon a Quevedo, el que tú quieras. Y ahí empieza la fiesta, ¿no? Y bueno, y otra cosa, para ahorrar tiempo, vengamos ligeritos de ropa, por si acaso. Y ahí ya sabemos lo que ocurre. Así es el mundo. No, pero ustedes hacen lo mismo, sí, pero no compartimos sustancias tóxicas y no ponemos alcohol. De vez en cuando que hay una cervecita, evidentemente. La cosa es que cuando el mundo viene y se reúne y lo disfruta, ¿por qué nosotros no? Aquí venimos a la casa de Dios y esto es algo santo y sano. Y venimos a encontrarnos con el Rey de Reyes, de poder disfrutar de la presencia de su vida. Entonces, es su actitud, las buenas obras, de venir aquí adentro con una actitud positiva, no venir con una actitud, quiero decir, de cara de limón, agrio, sino venir con gozo, con expectación, a ver lo que Dios tiene para con nosotros, a ver lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero también, muy importante, también venimos a compartir los unos con los otros. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a amarnos los unos a los otros. Vamos a respetarnos los unos a los otros. Vamos a compartir, vamos a bendecir. En fin, los unos con los otros. Y ahí nos entregamos mutuamente a cada uno de nosotros. Pero no solamente con Dios disfrutamos. No solamente nuestras relaciones de coinonía los unos con los otros. Esas son buenas obras de antemano. No nos podemos olvidar del mundo, de la gran comisión. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros a impactar, ¿a quién? A nuestra sociedad. Impactar los que están fuera. Y la forma de impactarlos no es llevando un traje de que falleció ahora hace poquito, el italiano, el modista, no recuerdo, medio Tucci era, no recuerdo, un traje de tal y esto, sino impactarlo con nuestro testimonio. Entonces cuando te preguntes, ¿Dios ha hecho? Claro que sí, Dios me ha librado de la muerte espiritual, Dios me ha hecho sentar en los lugares celestiales y Dios me dio vida juntamente con Cristo cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, separados de la gloria de Dios y ahora soy una nueva criatura y Dios ha preparado de antemano cosas buenas para que yo ande en ellas. ¿Me parece poco ese testimonio que Dios ha hecho? Y ahora la pregunta otra vez, ¿dónde estamos? ¿En la gracia nos hemos quedado ahí? ¿O estamos en la gracia y dando el otro nivel? Llevando a cabo las buenas obras que Dios ha preparado de antemano en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Saben? Haciendo el calendario, que ya fue entregado, creo que el sábado. Por lo menos el grupo de hombres lo entregamos el sábado. Cuando se estaba haciendo, mi esposa va y dice, Dios, qué rápido se fue el mes de octubre.
Desde hace muchísimo tiempo yo vengo diciendo esto. Los días, la semana y los meses se van rápido. Yo no sé ustedes, pero para mí se va el tiempo rápido, rapidísimo. A veces uno dice, me hace falta más tiempo. Se va rápido. ¿Quién no recuerda el 1 de enero? Fue el otro día. Ya estamos en noviembre. Esta semana no. La semana pasada que fui a Las Palmas a hacer no sé qué cosa, de pronto me encuentro allí. ¿Esto qué es? La gente está apurada. Ya todo decorado de Navidad, árboles, esto, el supermercado, los turrones, todo. Me sentí agobiado. Tanto apuro. Los tiempos se aceleran. La gente corre de allá para acá, dice Daniel, el profeta, no Daniel Guerra. Y así que todas esas cosas aceleran todo lo que va a venir. Por tanto, el 26 ya está a la esquina. Ya está en la vuelta de la esquina. Así que tenemos que ponernos las pilas. Si el 25 no fui tan como yo deseaba de ser cristiano, ¿por qué voy a arrastrar esto para el 25? Vamos a ser mejores para el 26, de ser mejores cristianos, de alcanzar las metas de Dios, de alcanzar el propósito de Dios, de hacer las buenas obras de antemano que Dios preparó de antemano. Y amigo, amiga, Dios te ama. Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Aprecia lo que Dios te ha hecho. ¿Sabes? Tú y yo en el pasado nos hemos constituido enemigos de Dios. Y si somos enemigos de Dios, mal asunto, porque siempre vamos a perder. Dios es mucho más soberano, mucho más fuerte, más inteligente, más sabio, más amoroso, más de todo que nosotros. Así que vamos a perder siempre con Dios. Y no vale la pena. Es bueno rendirnos, no sujetarnos a nuestros pensamientos, no sujetarnos a lo que dice el mundo, a las corrientes filosóficas, sino recibir la palabra de Dios. Dios nos creó para su gloria y para su honra. Y es lo que el mundo quiere que tú no creas. Que hemos sido creados para la gloria de Dios. Y cuando creemos en eso y lo recibimos, lo aceptamos, la palabra de Dios, sentimos el propósito de Dios en nuestra vida y nos sentimos llenos del Señor y de su presencia. Así que acércate al Señor, bendice al Señor, abre tu corazón y recíbele como tu Señor y Salvador. Que Dios te bendiga de todo corazón.